Bueno, pues iniciamos entonces. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Instituto OMG, les damos la bienvenida a nuestro tercer Ciel Talk, que es parte de una serie de eventos de calentamiento de la edición 2021 del Congreso Internacional de Estrategia Legal CIEL, que es una conferencia bienal líder mundial en la disciplina de estrategia legal. Esta edición de CIEL ha sido concebida alrededor del tema innovación tecnológica en los negocios y el sistema legal y será llevada a cabo los días 4 y 5 de agosto de 2021, por lo que esperamos que todos lo pongan en agenda, se inscriban y participen. La forma en cómo se estructuran y desarrollan los negocios está cambiando por efecto de la innovación tecnológica y la estrategia legal debe apalancarse en esta nueva realidad. Esto implica repensar cómo los estrategas legales y de negocios tendrán que enfrentar esos desafíos y oportunidades. Y con estos CIEL Talks queremos ir introduciendo estos temas que serán tratados con mayor detalle y profundidad en nuestra conferencia. Los ejes previstos para nuestro CIEL 2021 son economía digital, negocios globales y legal tech. Y en esta oportunidad nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Hugo Asiarri, quien con el tema inteligencia artificial, creación del valor, derecho al consumo y compliance, nos va a compartir algunas reflexiones en torno a su trabajo académico. El doctor Asiarri es colaborador de hace unos años del instituto y estuvo con nosotros, algunos de ustedes recordarán, en febrero de 2017 impartiéndonos un seminario de análisis económico del derecho. Como moderador de este CIEL Talk tenemos a nuestro amigo y profesor José Alfredo Risset, quien a su vez ha sido expositor en ediciones pasadas del CIEL y gran colaborador del instituto. Muchos de ustedes ya conocen al profesor Risset, quien se graduó de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como licenciado en Derecho, pero además tiene estudios de posgrados en regulación económica de servicios públicos en diversas instituciones, entre ellas en la Wharton College of Business Administration de la Universidad de Florida. Aparte de ser mediador del Centro de Resoluciones de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, se ha desempeñado como consultor internacional en materia de telecomunicaciones, regulación de mercados, pero sobre todo mantiene una activa práctica en derecho económico, especialmente en temas asociados a servicios públicos, competencia, comercio internacional. Y en su práctica profesional se destaca su participación en procesos de reformas legislativas en materia de telecomunicaciones, de cibercriminalidad, gobernabilidad y derecho económico. Por lo tanto, qué mejor moderador para nuestro invitado de hoy como José Alfredo, a quien le cedo la palabra en este momento para iniciar nuestro CIEL Talk. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Mónica, y buenas tardes, Hugo. Un placer tenerte por acá en esta plataforma y sobre todo en este calentamiento que yo diría que es ya casi nosotros utilizando un poco del argot beisbolístico acá. Sabemos que allá en el Cono Sur pues son un poco más débiles con el fútbol, pero por lo menos en nuestro argot realmente no es un calentamiento, es realmente un pitcher abridor que va a bajar la bola muy rápido. Pues para mí es un verdadero pues honor, placer compartir contigo esta tarde a un público virtual pues tan numeroso que veo que se nos está sumando, lo cual pues solamente nos dice que la edición formal del CIEL que se va a celebrar en el mes de agosto, pues sencillamente ya tiene desde ya su éxito garantizado. Pues les cuento que Hugo, que estará con nosotros, el profesor Asiarri, que estará con nosotros en la tarde de hoy, es doctor en Derecho con una verdadera especialización en lo que tiene que ver con la materia que nos toca compartir en el día de hoy, que no es más que aquella de el compliance y el derecho de consumo. Hugo, pues sencillamente es lo que se llama un verdadero experto en el derecho y la economía, en el Law and Economics, que es una disciplina que, como todos ustedes conocen, pues tiene su origen en el derecho anglosajón
y que como tal, pues, tanto Inglaterra, Reino Unido como los Estados Unidos, pues han sido los principales países en términos de avanzarlo. Hugo es profesor titular ordinario y director del programa de Derecho, Economía y del Comportamiento Económico de la Universidad Nacional de Bahía Blanca en Argentina, y es también profesor de posgrado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es un autor prolífico de libros, de artículos, de papers en todo lo que tiene que ver con el tema de derecho de daños, contractual, litigios y la incidencia del derecho económico dentro de la misma. Y también pues ha sido profesor invitado en una pléyade de universidades, pero más que nada en las universidades más reputadas en materia del pensamiento económico del derecho, como es el caso de la Universidad de Harvard, la Universidad de California en Berkeley, Columbia en Nueva York, y también, por supuesto, París I, lo que es Panteón Assas, Panteón Sorbonne, y las universidades españolas por excelencia en materia de el pensamiento económico, como son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III y la Pompeu Fabra en Barcelona. Es una persona que yo creo que Hugo, el profesor Aciarri, tiene un elemento fundamental que nos trae un valor agregado a todos nosotros en la tarde de hoy. Y es que es un verdadero pensador del tema del análisis económico del derecho. El profesor Aciarri le ha dedicado su vida académica y profesional al tema del derecho económico, y como tal, pues tiene una naturalidad a transmutarse dentro de la disciplina aspectos que, como el que nos ocupa la tarde de hoy, es uno que ya viene a conjugar otros elementos que van más allá de la disciplina jurídica propiamente hablando. Y es uno que en lo personal y en lo particular pues me apasiona, que es el tema de la tecnología y cómo la tecnología pues comienza a incidir de manera preponderante en nuestras vidas, no solamente en nuestras vidas de pandemia, que es la que todos parecemos recordar en este momento, que es los últimos 15, 18 meses de vida. Ya no se habla de antes de Cristo y después de Cristo, sino antes del COVID y después del COVID. Pero digamos que estamos en el mes 16 o 18 después del COVID, dependiendo de qué país usted lo comience a contar. Y en función de eso, pues, es muy apropiado comenzar a ver este tipo de reflexiones que se nos dan en dos temas muy interesantes. Uno, como ya les mencionaba, el de la economía, el de la tecnología, pero otro lo que tiene que ver con el otro tema que me apasiona, que es el de la regulación y los mercados. Cómo el comportamiento de los agentes económicos y el comportamiento de la inteligencia, en este caso de la inteligencia artificial, pues buscan encontrar patrones de comportamiento, patrones de conducta, y cómo los reguladores, cómo los pensadores económicos, pues comenzamos a verlos dentro de este nuevo ecosistema de mercado y este nuevo ecosistema digital. Ese enfoque en el abordaje que hace el profesor Aciarri en recientes publicaciones desde la óptica de lo que para nosotros nos convoca en el día de hoy, que es la estrategia legal, pues adquiere una dimensión particularmente interesante. Todos ustedes saben que el modelo de pensamiento jurídico basado en la conformación o el análisis de la estrategia legal de los casos, lo que busca es ambientarnos en un ecosistema de solución de conflictos previo a su ocurrencia, es decir, la prevención de riesgos, la identificación de riesgos, y que el último de los escenarios pues sea efectivamente aquel de la resolución propia del conflicto en el ámbito arbitral, en el ámbito jurisdiccional o incluso en los ámbitos privados. Pues, si yo fuese a hacerles una pregunta, y la verdad es que con toda esta dinámica yo quería hacerles hasta una pequeña encuesta respecto de cuántos hemos estado utilizando, estamos familiarizados con la inteligencia artificial, pues quizás muchos diríamos
no, yo no, todavía no la he utilizado o todavía no me he involucrado o me he sentido, digamos, no me he visto expuesto a su utilización. Y la verdad es que esa respuesta no es una respuesta verdadera. O sea, todos, sin excepción, ya hemos estado expuestos a inteligencia artificial en el día de hoy. Desde el momento mismo en que estamos utilizando un app que nos indique cómo llegar más eficientemente a nuestro destino, o desde el momento mismo en que comenzamos a ver que nuestros buscadores comienzan a predecir nuestro comportamiento en la red, pues ya no estamos al frente de elementos muy propios de la inteligencia artificial. ¿Y qué indica eso? Que ese comportamiento de aplicaciones, de buscadores, de incluso programas, pues lo que está haciendo es que está matizando y de alguna manera incidiendo sobre nuestros hábitos como consumidores. Y como consumidores somos una parte fundamental del triángulo, si se quiere, o de la ecuación de la regulación económica. Es decir, somos una parte ya del mercado, del proveedor, pero también de lo que sería esta base fundamental que es el consumidor. Nos estamos dejando de lado en este momento lo que es un elemento también importante, que es el Estado regulador. Yo creo que en esta plática que el profesor Aciarri va a tener con todos nosotros y que luego vamos a tener la oportunidad pues de interactuar con él a través de la plataforma y a través de mí también, que voy a canalizar sus inquietudes y otras un tanto provocadoras pues que tengo para todos nosotros, pues digamos lo más importante es comenzar a ver cómo ese derecho del consumo, cómo ese derecho de nuestros hábitos y cómo corrientes tan modernas como la del comportamiento económico, el behavioral economics, pues comienza de todas maneras, en todos estos aspectos, a modelar lo que es nuestro comportamiento y nuestro actuar como consumidor. Antes de darle la palabra al profesor pues, Aciarri, me permito quizás exponer a modo de introducción un último elemento que resulta interesante para todos nosotros, y es el que tiene que ver con qué pasa con la supervisión del comportamiento, qué pasa con este enforcement desde el punto de vista regulatorio de lo que son actuaciones o participaciones, no solamente de los consumidores, sino de aquellos que están incidiendo por vía directa o por vía indirecta en nuestros hábitos de consumo. ¿Somos realmente un consumidor libre al día de hoy o ya somos un consumidor que está plenamente condicionado por la tecnología? ¿Cómo controlamos nosotros la tecnología en nuestros hábitos de consumo o cómo nos controla ella al momento ya de nosotros tomar decisiones de compra, de venta o de adquisición de bienes? Con ese preámbulo, pues los dejo a todos con este plato fuerte de miércoles por la tarde, el profesor Hugo Aciarri, quien estoy seguro que nos va a inundar a nosotros con su conocimiento, con su práctica, pero más que nada lo traemos al calor del Caribe desde ese templado frío que hoy día el Cono Sur le está regalando a él. Bienvenido, profesor, y un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Buenas tardes José Alfredo, buenas tardes Mónica y a todos los presentes. Es un gran gusto para mí, es una pena que sea solo virtual, porque siempre la he pasado muy bien en Dominicana y sería mucho más agradable, creo que para todos, estar juntos por ese tema que nos estamos dando cuenta que pese a la tecnología hay algo que parece que es irreemplazable, que es el contacto humano. A mí es algo que siempre me dejó pensando por qué desde el momento en que tenemos no esa tecnología que es la posibilidad de hacer videoconferencias, sino la imprenta. Desde que podemos escribir, ¿para qué seguimos teniendo clases? ¿Para qué seguimos teniendo conferencias y para qué seguimos teniendo encuentros? Bueno, pareciera, y este estado de pandemia lo reafirma, que hay algo irreemplazable en esa idea de contacto humano,
de estar frente a frente, cara a cara, que pese a todo todavía no hemos logrado nada que se le acerque lo suficiente a eso. Así que bueno, nos falta eso, esperemos ser optimistas y tenerlo pronto. Comencemos. Mi idea es, entonces, como decía José Alfredo, hacer algunas reflexiones, unas pocas ideas para que después podamos conversar todos sobre estas y algunas otras cosas. Y el disparador de esta charla es esta idea de inteligencia artificial. Cuando pensamos en inteligencia artificial, como decía Alfredo, bueno, parece algo que todavía es del futuro y en realidad sabemos que es algo de todos los días. Pero a veces nos tomamos un tiempo para decir, bueno, ¿qué es verdaderamente inteligencia artificial? Entonces, cuando nos ponemos a indagar en el origen del término, suele traerse la referencia de una conferencia muy famosa del año 56 en Dartmouth College en Estados Unidos, donde el campo de trabajo de lo que hoy es inteligencia artificial se ha lanzado. Pero sería bastante injusto decir que ahí nació, porque es un tema que ha tenido reflexión desde muchos siglos antes, desde siglos, quiero decir, 20 siglos o más de 20 siglos, esta idea de poder emular el razonamiento humano. Entonces tenemos enormes problemas cuando queremos decir, bueno, inteligencia artificial es algo que es artificial, pero es inteligencia. El problema de inteligencia ya es complejo de entender y de poder coincidir sobre qué es inteligencia. El término inteligencia a veces lo aplicamos a personas que resuelven muy bien problemas, otras veces a personas que son muy eruditas, otras veces a personas que pueden retener grandes cantidades de datos y combinarlos adecuadamente. Entonces, es un término polisémico que alude a diferentes realidades. En definitiva, yo suelo ver dos actitudes. Los jóvenes o los que recién se acercan al campo de la inteligencia artificial están muy preocupados por poder distinguir muy claramente, esto es inteligencia artificial, esto es machine learning, esto es deep learning, estos son redes neuronales. Y los viejos, los que trabajan hace mucho y saben mucho del tema, estoy hablando de la gente que sabe técnicamente del tema, dicen, bueno, son todos algoritmos. Pensemos en algoritmos, es decir, con programas que tienen conjuntos de instrucciones estandarizadas que llegan a ciertas finalidades. La idea original de la inteligencia artificial era emular al ser humano, pero hoy ya sabemos que tenemos cosas que son mejores que nosotros. Entonces, si tuviéramos que memorizar los mapas de Google Maps o de Waze o de lo que sea, somos mucho peores que eso, pero a su vez somos mejores en otras cosas. Entonces, el programa de investigación, de intentar emular al ser humano in totum, integralmente, podríamos decir que no es lo usual, sino que simplemente vamos haciendo partes de eso que hacía el ser humano, a veces mejor, y otros todavía no alcanzamos a hacerlo tan bien. La cuestión es que, en definitiva, cuando hablemos de inteligencia artificial, pensemos simplemente en algoritmos, y esta es una de lo que quisiera sean las cosas que puedan quedar de lo que pienso al respecto. Me parece que tipificar los diferentes tipos de programas va en contra de alguna posibilidad de regularlos adecuadamente. Y sobre esto voy a volver. Pero por ahora, tenemos algo nuevo desde hace algunos pocos años, iba a decir algunas décadas, pero no más de 2 décadas, que es esto de las redes neuronales y de los programas que manejan gran cantidad de datos y que pueden llegar a conclusiones o a acciones de un modo muy significativo en la conducta humana. Los abogados, frente a esto, ¿qué hacemos? Y ahí viene la primera disyuntiva. A mí me parece que los abogados normalmente lo primero que vemos en este asunto son los peligros. En lugar de ver oportunidades, vemos peligros. Esto es simplemente por nuestra formación. Los abogados solemos ser entrenados como los gendarmes de la sociedad. Surge un nuevo producto o una nueva práctica y vemos algo peligroso en eso. Esto a su vez no está mal en la división social del trabajo. Lo que está mal es que lo hagamos mal en este sentido. Hay veces que pensamos que la introducción de las tecnologías en la empresa y en el Estado deben ser secuenciales. Aparece la tecnología, la crean los ingenieros,
Luego vemos la factibilidad económica de esa tecnología y los abogados deciden si procede o no procede de acuerdo al marco legal. Y mi punto sobre esto es que esa secuencialidad, cuando intervenimos con una especie de derecho de veto, puede ser ineficiente para el desarrollo de la tecnología. Y esto es, si solo intervenimos en ese punto, podemos vetar tecnologías que tienen peligros, pero que tienen más beneficios. Por eso, me parece que la mejor forma de ver este asunto es que los abogados puedan trabajar en equipos integrados con los tecnólogos y los economistas para intervenir en cada instancia de la planificación, investigación, creación e implementación de la tecnología. Para eso tiene que cambiar nuestra educación legal. La educación legal normalmente está muy apartada del modo de pensar algorítmico. Quiero decir, los abogados somos buenos resolutores de problemas a la manera, diría Isaiah Berlin, de el zorro y no del erizo. ¿Cuál es esta idea del zorro y el erizo? El zorro es alguien que tiene muchas habilidades, es muy hábil en muchas cosas. El erizo tiene una sola habilidad, lo hace muy bien. La educación legal de los abogados y abogadas de Latinoamérica y de Europa suele ser, sabemos mucho de un modo de argumentación y de un modo de aproximación al mundo. Y sabemos muy poco de datos, pensamientos pautados a la manera algorítmica y interacción entre derecho y resultados, entre normas y el mundo. Luego, si nuestra educación legal nos va a ser útiles para un mundo en tecnología cambiante, nos tiene que ayudar a pensar de ese modo. Quiero decir, no solo aprendernos de memoria los documentos de la Unión Europea, porque uno de los errores más comunes en este tema me parece es, bueno, un abogado sabe tecnología. ¿Qué sabe? Se aprendió de memoria los documentos de la Unión Europea. O un abogado sabe tecnología. ¿Qué hace? Hizo un curso de programación. A mí me parece que la idea es un poco diferente y es que la tecnología pase a ser algo a lo que nos podemos aproximar como nos aproximamos a otras tecnologías antiguas. Y esto tiene que ver con lo que sigue. La tecnología entonces no solo es nuestro objeto de acción en el mundo, sino que también es nuestro instrumento de acción en el mundo. Y esto me parece que es lo más revolucionario. El derecho normalmente tuvo una relación muy fuerte con valores. Cuando a cualquier chico o chica que ingresa a una universidad le preguntamos ¿por qué te gusta ser abogado? ¿Por qué quieres ser abogada? Nos va a contestar algo así como me gusta la justicia. Algunos van a decir me gusta discutir, pero la mayoría va a decir yo aspiro a la justicia. Es decir, valores. El problema es que nuestros instrumentos, que son las normas usualmente y las interpretaciones legales, frente a diferentes cambios en el mundo, suelen quedarse anquilosados en dogmas. Es decir, construimos normas, construimos doctrinas para lidiar con el mundo, creamos nuestra doctrina, el mundo cambia, pero nos apegamos a nuestra doctrina. Quiero decir, aquello que fue instrumental pasó a ser el objeto de nuestra profesión. Entonces me parece que tenemos dos posibilidades, decir, bueno, hacemos lo que hicimos siempre, nos aprendemos los instrumentos legales y más o menos hacemos juicios con normas nuevas, o entendemos que la tecnología no solo es una parte del mundo, sino es un modo de sustitución y de influencia en la conducta humana. Y en esto tiene mucho que ver esto que comentaba José Alfredo sobre la interacción entre conducta y tecnología. Y acá vamos a pensarlo desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, la tecnología nos sustituye. Cosas que hacíamos nosotros no las hacemos más como seres humanos y las pasa a hacer la tecnología. Cuando hablábamos de Waze o hablamos de coches automatizados, digamos 4 o 5, quiero decir, cuando ya no tengamos interacción nosotros con el vehículo, o reconocimiento facial, o muchas otras cosas, no hacemos cosas que hace el programa por nosotros. Esto por un lado. Pero por otro lado está esta interacción en que el programa
va a hacer cosas para que nosotros hagamos cosas. Y este punto me interesa muy particularmente. El primero es más sencillo de entender. Decimos, bueno, reemplazamos, teníamos 4 personas que antes seleccionaban demandas y encontraban aquellas demandas más urgentes. Ahora tenemos un programa automatizado que puede clusterizar las demandas y encontrar aquellos temas más urgentes sin intervención humana. Sobre esto estoy pensando en un ejemplo concreto mientras estoy hablando. Y en Argentina, un grupo con el cual tenemos, además de amistad, muy buen contacto, ha creado un sistema que se llama Prometea, que funciona de este modo. Clusteriza las demandas, entre otras cosas, clusteriza las demandas de los tribunales, usualmente tribunales superiores, tribunales que tienen mucho trabajo, y por ejemplo, en aquellos casos en los cuales se requiere una resolución rápida, amparos por temas de salud, resoluciones urgentes en tema de salud, las selecciona con una tasa de error mucho menor a la tasa de error humana en una cantidad de tiempo absolutamente inferior. Esto parece, diría Asimov, una tecnología difícilmente discernible de la magia, pero nos acostumbramos rápido. Cuando vemos el primer día nos llama mucho la atención y vemos esto que llevaba una semana, ahora lo hace la máquina en 14 segundos o en 4 segundos. Nos parecía raro, pero bueno, lo entendemos. Pero hay otra cosa que todavía es más misteriosa, que es la interacción de la máquina con nosotros. La vemos todos los días, sabemos que hablamos con nuestros amigos y nos aparecen las cosas casualmente consistentes con las que hablamos. Hablamos de hacer un viaje por el Caribe y nos aparecen avisos de aeropuertos Dominicana o de líneas aéreas que nos llevan al Caribe. Y uno dice, qué casualidad. Esta interacción, lo relevante y lo interesante de esta interacción es que hay detrás de esto mucha teoría, además de haber mucho poder computacional y mucha teoría matemática y lógica. Esto es lo que se le suele llamar ingeniería social o lo que se le suele llamar influencia en la conducta, según de qué lado lo veamos, pero me parece que es sumamente interesante pensarlo desde 2 puntos de vista. Primero, ¿qué deberíamos decir respecto de esto? ¿Qué debería decir el derecho respecto de esto? Y el que más me interesa, ¿qué puede hacer el derecho respecto de esto? La primera opción, o para la primera opción, lo que solemos hacer es aplicar nuestra idea usual de valores a esto. Cuando algo no nos gusta, nos parece malo de acuerdo a nuestras intuiciones valorativas, decimos esto hay que prohibirlo o hay que tomar la prohibición respaldada por algún tipo de sanción. Las más graves, sanciones penales de prisión, las menos graves, multas y indemnizaciones y las que se nos ocurran. Pero el punto que me interesa es ¿qué podemos hacer? Los abogados normalmente estamos muy mal entrenados para mirar las limitaciones de nuestros instrumentos. Entonces, a veces nos creemos que basta con regular para que en el mundo pasen esas cosas, para que aquello que regulamos no se produzca, o se produzca en menor cantidad, o se produzca con otras características. Y a veces no entendemos que probablemente nuestros instrumentos no son tan potentes como para lograr estos resultados. Esto me parece que requiere una revisión, tanto en la educación como en la actuación. Sobre esto, por ejemplo, hace un tiempo escribí un paper en el cual hablaba de el problema de regular la innovación teniendo en cuenta algo a lo cual llamé enforcement deflection. La idea del enforcement deflection es cada vez que adoptamos una estrategia regulatoria, nuestra estrategia tiene un cierto enforcement. Los costos del enforcement son más o menos conocidos, los más usuales, han escrito Tom Hewlett, Nuno Garoupa, Steve Chabel, algo de esto, pero hay algo que me parece que había quedado perdido en la teoría, que es, cuidado, nosotros miramos 2 o 3 propiedades o un conjunto reducido de propiedades ancla de aquello que vamos a regular. Por ejemplo, decimos, es peligroso que los autos vayan a mucha velocidad, miramos la propiedad velocidad.
Entonces, lo que queremos es que haya menos muertos, menos choques, menos víctimas, pero miramos la velocidad. El problema es que cuando tomamos ciertas propiedades ancla para dirigir hacia ahí el enforcement, hay una posibilidad del futuro dañador o del futuro delincuente de eludir esto. Quiero decir, las debilidades del marco institucional producen un costo que es el enforcement. No solo tiene los costos visibles, sino el costo de poder ser eludido. Ese costo, cuando lo aplicamos a la innovación, nos dispara una paradoja monumental. Imaginémonos, por ejemplo, que lo que queremos es sustentabilidad ambiental. Y lo que hacemos entonces es penalizamos los artefactos que tienen alto consumo eléctrico o promovemos los que tienen bajo consumo eléctrico. Tomamos la propiedad consumo eléctrico como propiedad ancla. Pero por otro lado, lo que pasa es que para eludir ese enforcement legalmente, no para escaparse ilegalmente, para no ser penalizado, podemos en el futuro investigar para reducir la electricidad, pero usando, por ejemplo, un producto nuevo que sea ambientalmente menos amigable que el consumo de electricidad. Entonces, la paradoja es como esta teoría de Belianovsky de si tenemos un globo, un balón, lo apretamos, sale por todos lados. Y el problema con la innovación es que los incentivos los ponemos hacia el futuro. Entonces, lo ideal sería destinar recursos a la investigación para lograr nuestro objetivo, ser amigable con el ambiente. Pero los mismos recursos pueden destinarse a eludir el enforcement. Entonces podemos estar en el peor de los mundos, regulando mal o regulando ingenuamente. A veces regulamos la innovación pensando en el presente y pensando que podemos ser muy eficientes con la regulación y con lo que logremos en el futuro y lograr exactamente lo contrario. Hasta ahí, los abogados cuando miramos el sistema y el mundo. Ahora, los abogados cuando miramos nuestra profesión. Yo decía hace unos minutos que somos malos pensando en datos y en algoritmos y que no hay forma de insertarnos al futuro si no pensamos en datos o en algoritmos. Y en esto les quiero contar alguna experiencia personal, no como académico, sino como consultor o como abogado práctico. Como académico hace un tiempo me preocupé por la cuestión de valor vida, de tratar de encontrar algún modo razonable de determinar el valor de la vida de una persona para los casos de daños. Bueno, el problema más grande es que cuando se usaban fórmulas de capital humano, se presumía que una persona joven iba a seguir teniendo los mismos ingresos en el futuro que en el presente. Se presumía eso porque se utilizan unas fórmulas de valor presente que son bastante primitivas, pero son entendidas por los jueces. Y acá importa la cuestión de la conducta humana, la conducta de los jueces. Los jueces usaban, en el mejor de los casos, un procedimiento sencillo, porque ese procedimiento sencillo les hacía la vida más fácil. No tenían que ponerse a estudiar matemática financiera, ni economía. Tenían una fórmula y aplicaban la fórmula los que aplicaban la fórmula. Bueno, el problema es que había que crear algo un poco mejor para poder captar las variaciones de ingresos ante los diferentes casos. Un joven no va a tener, su capital humano no va a ser el mismo a los 20 que a los 50, un atleta no va a tener el mismo capital humano, la misma curva que un académico, un juez no va a tener la misma curva que un modelo o una modelo de alta costura. Entonces teníamos que captar alguna fórmula que pudiera captar estas variaciones. La fórmula, con alguna mínima complejidad matemática, era sencillo hacerla. Hicimos la fórmula. El problema es cómo predecir el futuro. Quiero decir, ¿cómo podemos ver, a falta de mejores datos, cómo será la curva de capital humano de una persona? Entonces, en Argentina tenemos un instituto de estadísticas y censos, el Instituto de Estadísticas Oficiales, que no sigue a una persona,
pero sí determina medias. Tiene lo que se llama una encuesta permanente de hogares, que se hace trimestralmente, hay muchos datos, y entre todos esos datos está el ingreso promedio, podemos sacar medias, medianas, de ingresos de una persona de 20, de 30 años, de 40 años, de 50 años. Entonces, el problema es que decirle a un juez, mire, acá tiene la fórmula, ahora calcule usted sobre esta base cómo va a ser la evolución probable de una persona. Vaya a la página del INDEC y maneje 4 o 5 millones de datos y saque las cuentas. Es imposible. Para eso no sirve la tecnología. En colaboración con Thomson Reuters, que todos la deben conocer, es una de las grandes, de las major internacionales de información jurídica, lo que hicimos fue, diseñamos un bot, un scrapper, que pudiera entrar automáticamente a esa base y devolvernos sencillamente para un juez, que no tiene que ser ni economista, ni tecnólogo, ni matemático, devolvernos las curvas de ingresos. Entonces, la idea es distinguir estos tres campos. Distinguir la cuestión de prueba, que es absolutamente jurídica, la cuestión matemática, que es completamente transparente y trazable por cualquier persona. Una vez que vemos cómo funciona una fórmula, nos la explican una vez, después la podemos aplicar sin tener que seguir todos sus pasos. De la cuestión tecnológica. Los valores de esa fórmula los puede llenar la tecnología, pero no necesariamente tenemos que tomar los resultados de esa tecnología. La tecnología nos ayuda por defecto, pero si en el caso tenemos mejores argumentos para ir en contra de esos valores por defecto, podemos mejorar. La idea es, cada vez que incorporamos la idea de pensamiento algorítmico y de tecnología, transparentamos el modo de razonar. Y cuando transparentamos el modo de razonar, lo sometemos a debate. Puede venir alguien y decirme, no, mire, usted está equivocado ahí. O mejor, puedo mejorar eso que usted hizo y podemos avanzar un paso más. Y esa idea de a hombros de gigante funciona mejor cuando los razonamientos son transparentes. Cuando decimos, bueno, yo consideré todo y le doy $50.000. Consideré todo y le doy $10.000. Es muy difícil avanzar en el razonamiento, porque el razonamiento fue oscuro, quedó tapado por un conjunto de palabras que usualmente aluden a valores, pero no vemos las tripas, no vemos las entrañas de ese razonamiento. Cuando vemos las entrañas de un razonamiento, mejoramos, hacemos las cosas mejor. Te interrumpo, Hugo, ahí Por quizás favor. para provocarte un poquito en el sentido de decir, bueno, si estuviésemos bajo ese supuesto de que un juez está considerando el tema de daños ante lo que puede ser un daño material o un daño humano, a la pérdida de una vida, por ejemplo, que es el ejemplo que de alguna manera has tomado, un accidente personal. Entonces el juez, digamos, lo único que tendría que hacer es determinar las variables, es decir, si hubo falta, si como resultado de esa falta hay un daño y ese daño, pues, que haya una vinculación y ya luego entonces le entregaría la determinación del daño a ese programa, a ese algoritmo alimentado por las variables que las partes o hayan consensuado, digamos, se puede haber un tema estipulado previamente, o las que el juez entienda de la documentación que le fuese entregada. O sea, le quitaría al juez la discrecionalidad de la calibración de ese daño, por decirlo de alguna manera. Algo parecido a eso, pero ni tanto ni tampoco. El asunto es, el juez tiene sana discrecionalidad y tiene arbitrariedad. La sana discrecionalidad es la ponderación jurídica respecto de los materiales que se le someten. Para ser preciso, voy a decir no plexo probatorio o pruebas, sino marco de decisión. Porque el marco de decisión se compone de las pruebas, de las cargas probatorias, aquello que no se probó pero había carga de probar, las presunciones, los hechos notorios, todo el marco que determinan la decisión. Entonces, vamos a pensar que estamos decidiendo sobre el capital humano de una persona. El juez tiene la sana discrecionalidad para decir, durante los primeros 10 años posteriores al accidente, esta persona hubiera percibido
500, vamos a pensar en términos, $5.000 por año, $6.000 por año o $7.000 por año. Y como le adelantamos ese dinero, tenemos que utilizar una tasa de descuento. Entonces el juez tiene la discrecionalidad para decir, bueno, la tasa de descuento considero adecuada es el 3%, el 4% anual o lo que sea. Lo que no tiene sana discrecionalidad es para decir, la aplicación de una tasa de descuento del 5% a la suma de 5.000 me va a dar 5.100. Porque eso es matemática. Entonces, es como si tenemos el ejemplo que me gusta dar y que quien ya me haya escuchado me lo va a ver repetir es, imaginémonos que se pierden 2 automóviles. Entonces, alguien dice, cada automóvil vale $5.000. Entonces, hacemos A por 2, que significa automóvil por 2, 5.000 por 2. En este caso tenemos $10.000. El juez no puede decir, no, cada uno vale 5, pero los dos juntos valen 8. Eso es arbitrariedad. Entonces, lo que sí puede hacer el juez es revisar las premisas de su razonamiento. Pero una vez que fija las premisas de razonamiento, el programa calcula. Es decir, el programa lo único que hace, tiene 2 fases. Una es puro cálculo. Simplemente aplica una tasa de descuento a lo que el juez dijo que era cada periodo de capital humano. Eso es rápido. Y lo otro que hace es indicativo, ayuda al juez. Le dice, juez, si no tienes nada mejor que esto, estos son los promedios. Pero el juez podría decir, no, pero en este caso tengo acreditado que esta persona no era un beisbolista promedio, era Sammy Sosa. Entonces, tengo valores diferentes para decir cuánto va a ser y por cuántos años esta persona va a estar. Entonces, el juez va a desechar la sugerencia por defecto del programa y va a incluir sus valores logrados a través de la interacción de las partes y todo eso. Esa es la idea de la tecnología cuando es útil. ¿Y no le ves un elemento de riesgo a, por ejemplo, que esa inteligencia artificial, ya no en el ámbito meramente, digamos, de la resolución de conflictos o demás, pues comience a determinar patrones de consumo masivo en pos de lograr, qué sé yo, favorecer por vía de algoritmos determinados elementos que no son propiamente hablando de una fuerza de oferta y demanda, que no es necesariamente la interacción de un tema de oferta y demanda en el mercado, sino que estás condicionando la demanda o estás presuponiendo la oferta en función de determinados comportamientos. Sin duda, y voy a dar ejemplos reales, no voy a quedarme en la teoría. Grandes plataformas, y me voy a evitar los nombres para tener no juicios en contra de la semana que viene, hacen algo que es así. Tú eres un proveedor y trabajas en mi plataforma. Tú vendes las mejores donas de Santo Domingo. Entonces, yo veo que a ti te compran donas tales y cuales personas. Veo. Mis algoritmos captan quiénes son los consumidores habituales de donas y cuánto están dispuestos a pagar por esas donas. Entonces, cuando yo tengo toda la información sobre qué donas prefieren, las que son más glaseadas o menos glaseadas, las que son más esponjosas o menos esponjosas, yo lanzo mi producto. Entonces, la diferencia entre tu estrategia de marketing y mi estrategia de marketing es que yo tengo una posición privilegiada, notoriamente superior a la tuya, porque yo tengo la información de todo el mercado. Tú sabes hacer las donas porque las hizo tu madre, tu abuelo y tu pequeña pyme de tu barrio. Yo tengo, y esto que estoy contando no es un ejemplo teórico, como decía, sino que sucede. Es una posición dominante que se ejerce a través del manejo de la información. Por eso, uno de los riesgos de las plataformas usuales, cuando intentamos hablar de regulación de plataformas, es este riesgo. La plataforma sustituye al retailer porque tiene una posición infinitamente diferente a la del retailer respecto de las características del mercado. Esa es una. ¿Querés que te cuente otra? Perdón. Sí, dígame. No, adelante. Bueno, y sencillamente lo que iba a complementar este primer comentario tuyo era con lo que estamos viendo justamente esta semana en los Estados Unidos, donde un juez federal acaba de desechar por motivos, en un lado procesal y por otro lado por a lo que a su juicio es una falta de definición
de la conducta, las acciones antitrust que se llevaron a cabo por 34 estados contra determinadas plataformas digitales que estaban asociados a elementos de control de predictibilidad, de control de comportamiento y el tema del behavior del consumidor. Que al decir de la FTC que estaba haciendo la imputación, pues tenían un efecto directo y pernicioso en la decisión de compra o la decisión de contratación del consumidor. Y va a tu punto ahí. Sin duda. Mira que a mí hay un ejemplo, a ti que tú trabajas en regulación y en mercados regulados, y esto lo vas a ver, lo vas a entender porque lo ves todos los días. Cuando hay que fijar tarifas, supongamos tarifas de eléctricas. En las tarifas de eléctricas, pensemos en un sistema de lo que se llaman smart grids. Smart grids, o sea, son estas redes que nos permiten consumir, no sé si en Dominicana están trabajando smart grids. Sí, los hay. Bueno, perfecto. O sea, la idea es que entonces a diferentes horas la electricidad que estamos consumiendo tiene distintos precios. No es una tarifa estándar, quiero decir, no es una tarifa estática, sino una tarifa dinámica. Entonces tenemos que fijar los precios. Hay dos estrategias básicas que podemos pensar. Una es, bueno, hacemos escalones. Hasta tal consumo tanto, tanto consumo tanto, por minuto, por hora, lo que sea. Y hay otra que es una curva suave. Pero la curva suave y los escalones están sometidos a un problema de comportamiento humano que se llama la ley Weber-Fechner. La ley Weber-Fechner es que nuestra percepción de los cambios es función del cuadrado del cambio, de una potencia del cambio. ¿Qué quiero decir? Si tú tienes algo de 100 gramos en la mano y lo cambiamos 1 gramo, ese gramo de diferencia probablemente no lo sientas. Si no tienes nada y de golpe la punta de tu dedo empieza a pesar 1 gramo más, lo vas a sentir. Entonces, no son valores absolutos, sino son valores proporcionales a lo que estamos hablando. Es el famoso dicho que hoy creo que sabemos que es falso, de la rana puesta en agua fría, que se la calienta, si se la calienta de a poco, se termina hundiendo, claro, y de golpe salta. El ejemplo creo que no es real, que no funciona así la biología, pero describe muy bien esta ley Weber-Fechner. Cuando tenemos un cambio, los cambios pueden ser imperceptibles. Entonces, el problema del escalón es que es muy injusto. Uno dice, pero apenas me pasé un poco y ya paso a la otra tarifa superior. Pero cuando nos vamos a la alternativa, que es la curva suave, el problema es que estas mínimas variaciones probablemente no las percibamos. Entonces, no hay de por sí una estrategia que sea única y para siempre, once and for all, y regulamos. No, la regulación es interesante y vamos a vivir toda la vida cambiando las regulaciones de acuerdo a la tecnología, porque los seres humanos, la tecnología y todo eso es variable y la variación es interesante y significativa. Por eso me parece que es un gran tema esto de la influencia en el consumidor. Correctamente. Y bueno, quiero aprovechar para recordarle a nuestro público que lógicamente pues pueden compartirnos sus preguntas, sus inquietudes, para tratarlas con el profesor Aciarri y, digamos, tomarlas en cuenta porque el tiempo no es mucho el que tenemos, como dicen, el tiempo que tenemos en televisión es corto, el tiempo que tenemos dentro de este programa, de este conversatorio inicial, pues también es limitado. En lo que nos viene la segunda pregunta del público, porque la primera siempre es tímida, te comparto un tema para ver cómo lo ves. Al día de hoy, pues lógicamente todo el moto de la famosa cuarta revolución industrial es lo que tiene que ver con el tema de transformación digital. O sea, los estados, los gobiernos, las sociedades, incluso aquellas profesionales, pues están de lleno en todo lo que tiene que ver con una cultura transformacional enfocada o apoyada en el tema de innovación y tecnología. Constantemente, pues las organizaciones se están transformando, se están renovando, pero al día de hoy, digamos que el componente que se privilegia dentro de esa transformación es el componente digital, el componente tecnológico, por múltiples razones.
Ahora, en esta nueva corriente económica del tema de, bueno, no tan nueva, pero digamos que hoy día tiene una incidencia fundamental, que es aquella de la economía del comportamiento, la economía del behavioral economics. ¿Cómo puedes vincular este deseo, esta hambre, esta sed de transformación digital con un tema del comportamiento económico? Es decir, ¿cómo traes el tema del comportamiento económico de las empresas, pero también del consumidor propiamente hablando, a esta nueva etapa que comenzamos a vivir? ¿Cómo las mezclamos ambas? O si son fuerzas no quiero decir opuestas, pero digamos tan fuertes una con la otra, que crean una fuerza gravitacional que se repelen en ese sentido. Voy a contestarlo simplemente. A mí me parece que mientras la conducta humana tenga alguna parte en el juego, quiero decir, mientras haya conducta humana, ya sea para decidir el sistema, adquirirlo, participar en el sistema, decidir si deshabilitarlo o modificarlo, no podemos renunciar a entender la interfaz entre sistema y conducta humana. Hace muy poco, Europa, por ejemplo, lanza unas directivas para contratación pública de innovación. A veces pensamos solo en la faz de tecnología sustituyendo la conducta humana. Uno dice, bueno, ya está, pusimos el sistema, el juez no tiene que hacer más cuentas. Pero el problema es, poner el sistema es una decisión humana, salir del sistema es una decisión humana, e intervenir con las facultades que se pueda, con los permisos que se pueda dentro del sistema, es una decisión humana. E influir en el consumidor es la faz humana que se termina de linkear con el sistema. Entonces, me parece que es, por un lado, inexcusable entender las relaciones entre sistema y conducta humana, por un lado. Por otro lado, esto lleva a que crezcan algunos sectores del sistema legal y que decrezcan otros. Ejemplo. Cuando se lanza el compliance, y esto fue también uno de los gatillos, de los disparadores de esta charla, cuando se lanza el compliance parecía que era, yo creo que hace alguna década alguien diría, bueno, el compliance es un sistema para evitar la corrupción. Esto era hasta un poco, yo decía, hay una leyenda rosa y una leyenda negra del compliance. La rosa es, un día nos despertamos los seres humanos y nos dimos cuenta que la corrupción es mala. Hagamos algo para que no haya corrupción. Rosa. Negra. Estados Unidos vio que algunas de sus empresas eran más eficientes corrompiendo que produciendo. Entonces, esto producía una distorsión en el mercado y la forma de volver al mercado de competencia perfecta o acercarse al mercado de competencia perfecta era eliminando la corrupción. Leyenda negra. Ninguna de las dos, como siempre, es completamente correcta y hay algo más que me interesa. El compliance puede tener esto que suelo llamar la paradoja del compliance. Es, no cumplimos y entonces hacemos normas porque no cumplimos normas. Pero si las normas ya están, ¿para qué vamos a hacer otras normas para cumplir normas? Entonces, el problema es que el problema o lo interesante es que creamos una estructura que funciona de un modo diferente al enforcement público. El compliance es una estructura que entra a la empresa y empieza a tener vida propia. Y empieza a tener vida propia por cuestiones conductuales humanas. Porque también es otra de las leyes del comportamiento, que cuando creas una estructura dentro de una empresa, la estructura empieza a ser autosustentable. El comité de compliance, el compliance officer, el chief compliance officer y la gente que trabaja en compliance tienen que comer y trabajar de eso. Entonces empiezan a ser eficientes, empiezan a mostrarse y empiezan incluso a crecer porque, siguiendo su propio interés, crean ese ecosistema que los contenga y que les permita crecer. Entonces, una vez que el compliance crece, se extiende, no es solo corrupción, también es medio ambiente, también es consumidor. Y cuando roza el problema de inteligencia artificial, quizás nos damos cuenta de que es más efectivo pensar en compliance que pensar en sanciones públicas. Y sobre esto hay un paper que todavía no está publicado, que hicimos para un libro en Europa, que decíamos más o menos lo siguiente, la idea es muy sencilla. Si pensábamos en 1900, 1905, 1910, en la electricidad,
decíamos, hay electricidad. Tenemos que hacer algo para regular este nuevo peligro que tiene la sociedad. La electricidad es peligrosa. Entonces había procesos que tenían electricidad y procesos que no tenían electricidad. Entonces pensábamos, vamos a hacer una regulación especial para los procesos que incluyen electricidad, que los hace tener un peligro especial. Hoy nadie pensaría en procesos que incluyen electricidad, porque la electricidad está en todos los procesos. La inteligencia artificial también está en todos los procesos. Entonces, si pensamos, no, vamos a regular inteligencia artificial, o todavía machine learning, no, pero separémoslo, si es deep learning, pero ¿son black boxes o no son black boxes? Bueno, si son black boxes en sentido propio, son tal cosa. El problema es que caemos en aquello que contaba del enforcement deflection. Cuando tipificamos excesivamente, creamos incentivos para escaparse. Entonces, si me dan las propiedades de cuál es un sistema que regulo rígidamente de deep learning, yo me voy a escapar, voy a incluir algo en el sistema que se vaya de esas propiedades y no va a ser ya deep learning, no voy a estar sujeto a esa regulación. Entonces, bajo esa premisa, lógicamente, tú no puedes ver a la inteligencia artificial como un tema de obstáculo en materia de compliance. La tienes que ver como un aliado, un given. Sin duda. O sea, la inteligencia artificial es el aire. No puedes olvidarte que está ahí y va a seguir estando ahí y va a ser cada vez más importante. Entonces, tiene que ser un aliado tuyo y tú tienes que estar desde el nacimiento, desde el momento en que la empresa decide un determinado proceso que incluya una determinada inteligencia artificial, tiene que estar compliance viendo si está violando derechos humanos. ¿Y qué es violación de derechos humanos? Es otro tema que no sé si tenemos un par de minutos de tiempo, pero me parece que también a veces pensamos que algunos valores, y esto lo pienso mucho en privacidad, que los seres humanos estamos dispuestos a proteger nuestra privacidad del mismo modo que lo estábamos hace 40 años. Y somos pocos, y esto no va a estar grabado al público, pero a veces hago esta broma y digo, si salía un video de una persona, de cualquiera de los presentes, desnudo, hace 30 años, hubiera sido probablemente el fin de su carrera profesional, el fin de la mayoría de sus relaciones afectivas, qué sé yo. Hoy, de su vida. De su vida social, por lo menos, y en algunos casos que conocemos, de su vida real, gente que se ha suicidado, lo sabemos. Hoy, y más mañana, probablemente vamos a hacer 3 minutos en la sobremesa de un reducido grupo de amigos. Yo suelo decir a veces que la mejor estrategia contra esos videos es tomar sol y hacer abdominales, porque a veces van a ser inevitables. Entonces, el problema es que ni siquiera eso, que en algunos casos aquello que tenía valor negativo tiene valor positivo. Entonces, el ser humano cambia en sus preferencias, cambian las preferencias sociales o cambia los patrones de conducta. La visión social de las conductas, la ponderación valorativa de las conductas, y no podemos quedarnos en pensar que algunas cosas eran como ya no son. Por lo tanto, cuando miramos la privacidad, miremos la visión presente de la privacidad, no pensar en la privacidad en un mundo con algoritmos como era la privacidad en un mundo sin algoritmos. Entonces, me parece que tenemos que cambiar en ese sentido nuestros dogmas jurídicos, en ese sentido. Y ahí, digamos, para tomar, que me cae bien encajada, digamos, una pregunta que recibí del público y creo que con eso nos permitirá pues hacer el wrap-up de la conversación. Un poquito de bola de cristal, o sea, ¿cómo ves el tema del uso de inteligencia artificial en los próximos 5 años en materia no solamente de consumo, sino incluso de relaciones humanas? O sea, es un poquito de pedirte, pues nosotros los abogados no nos gusta ser predictólogos porque nos gusta trabajar con datos y hechos, algunos, ¿verdad? Otros son verdaderos magos en crear teorías conspirativas, pero digamos que lo que tiene que ver con esto, vamos a ver, o sea, ¿cómo ves el tema y cómo lo ves sobre todo moldeando las relaciones jurídicas entre las personas y entre las empresas? Y con eso, pues, agradezco al público y te dejo esa palabra para el cierre.
Voy a ser autorreferente en esto porque hay dos anécdotas que creo que son significativas para esto. Una es, yo tengo internet desde hace muchos años, desde antes que fuera comercial. Cuando me contaron que era internet, no entendía de qué me estaban hablando. Me explicó un señor, un científico con guardapolvos, blanco, en un laboratorio que parecía una película, y en mi universidad fue el primer profesor de Derecho que tuvo internet en ese momento. No entendía de qué estábamos hablando. Unos años después, cuando me dijeron la Internet 2.0, el Internet, dirían en Centroamérica, 2.0, ¿qué es eso? Me decían, bueno, se puede interactuar. Yo digo, pero ya existe el email. Bueno, no, pero esto es otra. No entendí qué era eso. Siempre que escuché cómo iba a ser el futuro, no entendí hasta que no estuve sumergido en eso. Y la otra anécdota es, en un momento de mi vida me tocó trabajar con Vernon Smith, el premio Nobel 2002, en su laboratorio en Los Ángeles, en California. Vernon creó la economía experimental, es la persona que sentó las bases sobre cómo es esto de que tenemos que ver el comportamiento humano. Y varias veces, yo era bastante más joven, se me ocurría eso, bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Y qué hacemos? Y invariablemente Vernon contestaba, no hago predicciones. Entonces, a mí me parece que si tengo que hablar con seriedad académica, no puedo hacer predicciones. Pero a todos nos gusta, en una charla de café o en sobremesa, charlar sobre qué va a venir. Nada de lo que yo pueda decir es serio. Lo que vemos es que en lo que no hay hoy inteligencia artificial, la va a haber. Algo que me interesa es esto, la legitimidad de la inteligencia artificial. Hay varios estudios que nos dicen que si le ponemos cara humana a una máquina, estamos más dispuestos a confiar en esa máquina. Y existen esos robots que en los aeropuertos o en algunas vigilancias que se ve una cara humana, a veces real y a veces es una cara que no existe, hecha con algoritmos, pero para llevarnos a ser más empáticos con el sistema, para darle legitimidad al sistema. Pero, a su vez, ya confiamos en los mapas más que en nuestro copiloto humano. Entonces, lo que sí me parece que podemos predecir para lo inmediatamente futuro es que nuestra adaptación evolutiva, biológica y socialmente evolutiva a los sistemas es más rápido de lo que esperábamos. Es decir, esperábamos que no creemos en un juez, no porque no se equivoque, el juez se equivoca con toda elegancia, pero es un ser humano como nosotros. Entonces, por eso Alemania no deja el procesamiento de las elecciones a los sistemas automatizados, sino que los cuenten personas. No porque los sistemas automatizados sean más injustos, sino porque no tienen esa legitimidad que le damos a los humanos. Pero a su vez, ya le estamos otorgando legitimidad a los sistemas. Por lo tanto, me parece que en lo único que podemos pensar es, menos que en el peligro, en la colaboración con los sistemas, y menos que en vetarlos en poder interactuar en todas las instancias. Por eso me parece que lo que decía hoy sobre el crecimiento de algunos sectores del derecho y el decrecimiento de otros sectores lo vamos a ver de la mano con el crecimiento y el decrecimiento de la tecnología. El compliance, que va a colaborar como supervisor y veto de cada instancia de la implementación, va a crecer. Algunas ideas de derecho penal que parecían demasiado drásticas van a decrecer. Y paso a paso vamos a ir logrando algún amalgamamiento que hoy quizás no nos guste, pero va a ser aquello que podamos hacer en el futuro. Con esto creo que terminamos. Hugo, muchísimas gracias. La verdad Por favor. que conforme me lo imaginaba y lo esperaba al mismo tiempo, pues altamente enriquecedora, motivadora, provocativa, y creo que es un buen entremés. Yo sé que
Hay algunos probablemente de nuestros participantes que estarían haciendo lo que yo quisiera estar haciendo, pero que no puedo por estar, ¿verdad?, con la cámara y todo lo demás, que es estar acompañando esta charla con lo que se amerita, con un café, con alguna copa de vino, ¿verdad?, con algo así que nos permita relajarnos y ponernos en un ambiente fresco para recibir esta andanada y este buen baño de informaciones y de conocimiento. Gracias, Hugo. Espero verte muy pronto. Y con eso, pues le paso la palabra a Mónica como nuestra anfitriona, pues para que haga el cierre y la despedida. Pues la verdad es que es un tema tan interesante, como dice José Alfredo, dan ganas de quedarse varias horas conversando sobre esto con una buena copa de vino o una cerveza, que es de mis predilecciones. Por lo que agradecemos infinitamente tanto a Hugo como a José Alfredo por este manjar académico y a todos ustedes por su asistencia. Y les recordamos que esto fue solo una breve pincelada de los temas que estaremos profundizando en nuestra edición 2021 del Congreso Internacional de Estrategia Legal CIEL, que tendrá lugar los días 4 y 5 de agosto de este año. Les exhortamos a que entren a la página de CIEL o a la página del instituto y de ahí conducen a la página de CIEL para que vean todos los temas que estaremos discutiendo ahí, las opciones de registro, el call for papers, porque todos estos temas que han generado en la academia muchos trabajos de investigación y estamos convocando a que todos estos investigadores académicos o no que hayan escrito sobre estos temas se inspiren y se entusiasmen con participar en nuestro call for papers. Por lo que, nada, una vez más, muchas gracias en nombre del Instituto OMG y sigan atentos a nuestros próximos eventos. Sobre todo, pongan en agenda 4 y 5 de agosto, CIEL 2021. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde.